reuniones aquí todos los miércoles en este mismo canal a las 20 horas de Cochabamba. La idea es que la gente haga preguntas, dudas, comentarios, nos cuente experiencias y después yo hago una contestación o una respuesta o pistas para respuesta en caso de no tenerla, compartir información, compartir bibliografía. Hay mucho video, mucho artículo, mucho ensayo publicado, mucho libro, incluso PDF en la internet. ¿Okay? Hoy en día tenemos esta gran ventaja, gran ventaja que representa los medios que tenemos a nuestra disposición. Yo coloqué ayer un artículo sobre la paradoja de las mayorías. Yo le había puesto como título si las izquierdas son invencibles o no son invencibles. Eso es muy importante. El autor del artículo lo podemos contactar por Facebook, está ahí, habla español. Es un analista gringo que fue escritor de discursos del expresidente Reagan, siendo él muy jovencito. Se le puede ubicar en Facebook, y su tesis es muy importante para nosotros y es la de que las izquierdas no son invencibles. Él establece lo siguiente. Voy a describir la tesis de él sobre las campañas electorales de Reagan y Thatcher, Reagan en Estados Unidos y Thatcher en Inglaterra. La tesis de él es que hay dos estrategias para la derecha liberal, por llamarle de alguna manera. Una es, o mejor dicho, hay dos estrategias para enfrentar a las izquierdas. Una es la estrategia de la moderación y la otra es la estrategia de la competencia ideológica. La moderación es la estrategia perdedora, es la estrategia de parecerse al contrario. Es decir, los socialistas engañan a la gente con que van a dar salud y educación gratis, etcétera, etcétera. Entonces también nosotros, la estrategia del Me Too, yo también, entonces tipo Macri en Argentina, Adrián Arena me va a entender, es mejor, o sea, o tipo Capriles en Venezuela, nosotros también podemos dar lo mismo, educación gratis, salud gratis, igual que la izquierda, pero lo vamos a hacer mejor porque nosotros lo vamos a hacer de manera más eficiente y nosotros lo vamos a hacer más barato, lo vamos a hacer con menos burocracia, con menos politización, con honestidad, etc. Nuestra oferta es la misma de la izquierda, solo que, como digo, entonces lo vamos a hacer sin politización, lo vamos a hacer sin robo y sin ineficiencia, sin burocracia, etcétera, etcétera. Bueno, esa estrategia es perdedora. ¿Por qué? Porque la gente, si somos de derecha, si somos de libre mercado, etcétera, la gente no nos cree, tan simple como eso, no nos cree. Y además no le convence, porque bueno, pero si van a hacer lo mismo que la izquierda, mejor la izquierda. O sea, la izquierda tiene una convicción más firme en eso. O sea, cuando lo decimos nosotros suena falso y la gente no le gusta las cosas falsas. Entonces, la tesis sobre Thatcher y Reagan es que Thatcher y Reagan Thatcher en 1979 y Reagan al año siguiente, en 1980, ganaron porque escogieron la estrategia contraria, la estrategia de la competencia ideológica, de la confrontación, no de la moderación.
Nosotros vamos a hacer lo contrario de las izquierdas. Las izquierdas han fracasado, el sistema está mal, vamos a cambiar el sistema y, claro, se dirigieron a otro público, a un público nuevo, especialmente los damnificados de la izquierda. Los nuevos pobres, los desempleados, los más afectados por la inflación, los más golpeados por la inflación, los empresarios, los que tienen que pagar altísimos impuestos, etcétera, etcétera, y por eso ganaron. Yo personalmente agrego a esto la experiencia de Europa, de los países de Europa Oriental. La experiencia de los países de Europa Oriental, desde el año 1948, más o menos 47-48, que fue cuando cayó el telón de acero. Después de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos consideraron que de Alemania para el eso era toda una zona de ocupación, era Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Albania. Eso era desde los países bálticos hasta los del Bósforo, eso era una zona soviética, una esfera de influencia soviética, y entonces en esos años, 1947-1948, establecieron regímenes comunistas títeres, tiranías comunistas en estos países, y eso se pensó que en 1953, cuando falleció Stalin, se pensó que eso se iba a acabar, pero no se acaba. Eso de muerto el perro, se acabó la rabia, no funciona con el comunismo. Entonces, desde esos años hasta 1989, se pueden revisar la historia, hubo una cantidad enorme de protestas fracasadas, manifestaciones, demostraciones en contra de estos regímenes fracasadas, antes de 1989, que fue el gran éxito. Pero claro, la gente no sabe, pero hubo una gran diferencia entre las protestas, las manifestaciones, las resistencias incluso anteriores a 1989, es decir, en los años que van desde 1947 hasta 1989, esas protestas eran lideradas por figuras políticas de centro izquierda, incluso socialdemócratas, social cristianos. Por eso fracasaron, porque su oferta no era diferente, no era muy diferente a los comunistas soviéticos. Ellos decían, nosotros vamos a dar los mismos beneficios sociales, los mismos derechos y los mismos privilegios a la gente. Vamos a dar educación gratuita y salud gratuita, exactamente igual que los comunistas, solo que nosotros vamos a hacer democráticamente, o sea que vamos a tener elecciones como en Occidente y vamos a tener votos y partidos múltiples, y entonces vamos a tener un sistema, digamos, moderno, occidental, político. Eso no funcionó. Y no funcionó porque no fue capaz de galvanizar, de motivar, de mover a la opinión pública lo suficiente. La gente no veía muy clara qué diferencia había entre una cosa y la otra. Entonces no se movilizaban cantidades impresionantes de gente. Muy distinto fue en 1989. Ahí se reunieron una serie de factores, principalmente una década de Reagan y Thatcher y Juan Pablo II. En fin, se reunieron una cantidad de factores que confluyeron y convergieron y permitieron a los líderes liberales, no socialdemócratas, no socialcristianos, no centristas, no moderados, no mencheviques, como Václav Klaus, por ejemplo, a los líderes liberales se les permitió liderizar esas protestas y eso galvanizó a la gente. ¿Por qué galvanizó a la gente? Muy simple, porque ellos prometieron exactamente lo contrario que el comunismo.
prometieron cambiar el sistema. Le dijeron a la gente, miren, nosotros le estamos ofreciendo no solamente votos como en Occidente, o sea, democracia como en Occidente, con urnas y múltiples partidos que alternaban en el poder como en Occidente, no. También les ofrecemos lavadoras como en Occidente, neveras como en Occidente, un nivel de vida, salarios como en Occidente, empleo como en Occidente, y carros como en Occidente, viviendas como en Occidente. Para eso ofrecemos y prometemos una economía como en Occidente, es decir, una economía de libre mercado. Claro, en Occidente no había totalmente una economía de libre mercado, ni la hubo en Europa Oriental después en los 90 y demás. Esa es otra cuestión, ese es otro problema que lo podemos analizar también. Yo voy a dejarle oportunidad ahora a la gente para que haga preguntas sobre esto en el micrófono. Y después tendremos otra ronda. Quiero entonces dejarlo aquí de momento y motivar. Mire, como estas charlas van a estar grabadas, estos diálogos van a estar grabados, yo quiero motivar a las personas que están aquí presentes, hoy y en lo sucesivo también, que sea igual, a que planteen dudas, preguntas, inquietudes, incluso objeciones, hagan comentarios. Se pueden tomar cada uno los minutos que sean necesarios, claro, no toda la noche, pero no importa, estamos para eso, o sea, estas reuniones son para eso fundamentalmente, para que los participantes hagan preguntas, formulen o expresen dudas o hagan comentarios, nos cuenten experiencias de sus respectivos países, ¿ok? Nos cuenten experiencia en rondas, así uno por uno, y después entonces yo hago una intervención de respuestas o de pistas para respuesta y luego otra ronda de comentarios, de intervenciones de los participantes y así. Y así lo vamos a hacer este miércoles y los que vengan. De manera que así el que no puede estar, puede escuchar después y puede a lo mejor identificar alguna pregunta, alguna duda. Eso es lo que yo hubiera preguntado, o yo hubiera preguntado otra cosa y entonces puede venir el miércoles sin problema. ¿Ok? Entonces voy a dejar que Verónica, por favor, con la maestría de siempre, vaya pasando el micrófono a la gente que quiera. Y yo voy a apagar el mío porque después yo voy a ir, aquí tengo mi papel y lápiz, yo voy a ir anotando todo lo que ustedes vayan diciendo, expresando, comunicando y después voy a tomar otra vez, me va a pasar Verónica a mí el micrófono para la primera ronda, digamos, correspondiente. Muchas gracias y oigo y anoto. Soy todo oído, lápiz y papel. Muchas gracias. Para Verónica, voy a apagarme el micrófono ahora. Gracias, Alberto. Muchas gracias por toda la información que nos das. Bueno, entonces comenzamos. ¿Quién quiere usar las manitos? ¿Están listas o si no usamos el chat? ¿Ok? A ver, ¿quién es el que se lanza la primera pregunta? Joseph, muy bien. A ver, Joseph, entonces, si me ayudas abriendo tu micrófono y te escuchamos, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, claro. Bueno, es como una pregunta, pero como reflexión que hoy estaba pensando cuando fui al centro de Santiago, de Chile, a pagar unas cuentas, escuché unas discusiones acerca de política, y una señora dijo, respondió, yo estaba parando la oreja, no me estaba escuchando, y una señora dijo, bueno, mire, a mí los problemas de política y todas esas cosas, al final a mí no me causan ningún problema, yo solo trabajo igual, esté quien esté, trabajo y me pagan y listo, y no, a mí no me influye en nada. Entonces eso me surgió muchas dudas, muchas preguntas, porque es común escucharlo acá en Chile, y no sé si en otros países, yo creo que debe ser más o menos común. Y es un tema que que creo que se iba a conversar hoy día, no sé si la clase política.
Y bueno, yo como les había contado, también soy estudiante de teología soy cristiano, y me pasa lo mismo entre los mismos cristianos y de índole católica, ya sea evangélico, en el sentido también con la misma teología, es como que, bueno, la verdad que todo es relativo a lo que quiero ir, y como que pone toda una forma relativa y cómo cambiar esa idea, como que bueno, esa es tu verdad, tú lo ves así, yo lo veo así, y quedamos así. Y cómo cambiar eso, porque no puede ser posible que la verdad de la otra persona y la verdad mía sean verdad. Una debe estar equivocada, o yo estoy equivocado o la otra persona está equivocada. Y, la pregunta principal es cómo cambiar la mentalidad. Esa es cómo cambiar la mentalidad a pensar. Y esa es como mi pregunta, hacerlos pensar lógicamente, porque esto es blanco y esto es negro. Eso sería. Ok, gracias, mi querido Joseph. Vamos a ver, me ayuda cerrando tu micrófono, gracias. Vamos a ver, Gustavo. Pero igual nosotros ¿Puedes vamos a tener que abrir, poner puedes abrir, Gustavo, tu micrófono? Buenas noches. Te ¿Qué escuchamos. tal? Buenas noches con todos. Muchas gracias al profesor y al grupo que apoya sacamos para el aula virtual, como Verónica y Osvaldo, creo que está también. Gracias. Me gustaría que el profe nos diga actualmente en qué países se ha propuesto un sistema de derecha, así que se aproxima al de nosotros. Yo me acuerdo una vez que publicó varios países, pero ahorita no recuerdo. Uno era Alemania, que ganó ahí la actual presidenta, ¿no? Y luego no me acuerdo qué países, sino para recordar, para recordarlos a todos o a los que no sepan actualmente qué países han propuesto un sistema de derecha o que se aproxime más a la derecha, diciendo la verdad, para conocimiento de todos, ¿no? Gracias. ¿Me copió? ¿Me copió, profe? Ok, muchísimas gracias. Sí, vamos a ver quién más. Me ayuda cerrando, por favor, el micrófono. Gracias, Eduardo. A ver, vamos, Artemio. Tienes el micrófono, por favor. Gracias, Gustavo. Hola, te escuchamos, ¿Qué tal? Artemio. Buen día a todos. ¿Qué tal, Alberto? Tengo yo una idea, para empezar a manejar el mensaje político en México. Yo creo que mucho del temor que tienen los liberales, y pues no sé si sea un temor justificado, bueno, no creo que sea un temor justificado, tienen temor a hablar con la verdad, o tenemos temor a veces a hablar con la verdad, y por eso lo que mencionas de que muchos tratamos de manejar un mensaje light, hasta tipo, izquierdoso, le llamo yo. Y el plan que yo tengo le llamo yo el mensaje político liberal de tres patas. Es decir, como primer punto, digamos, en un comercial ya televisivo o radial o por internet o por YouTube o por el medio que sea, la primera pata sería poner sobre la mesa un punto político de la izquierda. No sé, por ejemplo, me gustaría mencionar el impuesto sobre la renta, por ejemplo. Como segunda pata es mencionar su efecto negativo, y como tercer pata sería mencionar nuestra propuesta y los beneficios directos. Este, y no sé, si esta parte del temor es que a veces este tipo de mensajes, son mensajes, disruptivos, porque, pueden sonar incluso a veces, como a locura. O sea, pero parte de la pata de este mensaje, que es lo que le llamo yo la tercera pata, por ejemplo, en el caso de impuestos sobre la renta, como por poner el ejemplo, este, obviamente nosotros mismos, hacerlo ver como que, dentro del mensaje decir que pues parece una locura, pero realmente la locura es la de la izquierda, con su mensaje, de padres, dadores, en donde
la locura realmente termina en destrucción y a veces hasta en muerte, o sea, porque es lo que hemos visto históricamente nosotros en con los gobiernos de izquierda, terminan en destrucción y muerte. Y yo, dentro de mi mensaje, al menos en Facebook y en las redes sociales, siempre he tratado de mencionar que la izquierda es destrucción y nada más que eso, o sea, no hay nada constructivo en eso, no hay nada liberal en ninguno de los sentidos. Entonces, la pregunta en general, Alberto, es, a veces los liberales pensamos que nuestro mensaje suena agresivo, per se, o sea, independientemente del mensaje que demos, sonamos agresivos. ¿Tú qué opinas de esta forma de decir la verdad, de decir que la izquierda es destructiva, de decir que todas sus propuestas llevan a la destrucción y llevan a la muerte, y de decir que nuestro mensaje realmente es el mensaje de vida, Alberto? Bien, muchísimas gracias, Artemio. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere hacer alguna acotación o pregunta? Por ahí vi Pilar. ¿No quieres intervenir, Pilar? Bien. ¿Nadie más? Listo. Entonces, doctor, comenzamos entonces para resolver las preguntas, a ver si siguen saliendo en el camino o en el transcurso algo más. Ok. Aquí tengo las 3 anotado. Aquí está anotado porque son 3 puntos que me gusta porque siempre surgen. Cuando uno está en Facebook, está en Twitter, siempre, o está en los grupos de discusión, siempre surgen este tipo de cuestionamientos, estos temas, ¿no? Voy a empezar, pero tengo los 3 puntos aquí, el que hizo Yusef, el que hizo Gustavo y el que hizo Artemio. Voy a comentarlos, pero no en ese orden. Voy a comenzar con el de Gustavo. Siempre la gente hace esta misma pregunta. Bueno, pero ¿en qué país se ha hecho lo que ustedes proponen? Entonces, ¿en qué país nos podemos fijar para copiar, para tomar de modelo o para tomar de referencia? Bueno, entonces yo siempre indico que la geografía no es buena consejera, sino la historia. Es decir, lamentablemente en el mundo de hoy casi que no hay ningún país, y quitémosle el casi, porque una cosa fundamental del liberalismo clásico, de la economía de mercado libre, es un patrón monetario real, un dinero de verdad. Y eso no hay en ninguna parte del mundo. Un dinero de verdad no hay en ninguna parte del mundo. En todas partes del mundo hay dineros fiduciarios, o sea, dineros creados de nada por los gobiernos, y unos menos malos que otros. ¿Ok? Hasta ahora el dólar ha sido el menos malo de los dineros fiduciarios, pero solo comparado con otros dineros, solo comparado con el peso o el bolívar o el balboa, ¿ok? Pero hasta por ahí nomás. Entonces, ningún país tiene un dinero real, un dinero de verdad, un dinero objetivo, un dinero mercancía, un dinero no fiduciario, un dinero no creado de la nada. Por lo tanto, capitalismo, lo que se dice capitalismo, no hay en ninguna parte en el día de hoy. Hay
países, regímenes que se acercan más que otros, por eso salen los índices de libertad económica o los índices de miseria, entonces que miden lo mismo pero al revés, ¿ok? Donde aparece en la lista de 120 y pico países que hay en todo el planeta, entonces uno está en el puesto 1, otro en el puesto 5, otro en el puesto 16, otro en el puesto 60 y algo, ¿ok? Porque claro, comparativamente Suiza es un país, o Estados Unidos, o Inglaterra, o Hong Kong, son países más capitalistas liberales que Zimbabue, que Venezuela o que Cuba. Pero eso es comparativamente. Yo siempre digo, eso es como comparar criminales, asesinos, homicidas, y decir, bueno, este señor tiene 20 muertos, aquel otro tiene 50 muertos, se ha cargado, y este otro solamente ha matado a 3 personas. Por lo tanto, este es un ejemplo de moralidad. No vamos a decir eso, que una persona es un ejemplo de moralidad porque se cargó apenas, es un asesino que se cargó apenas 3 personas comparativamente con otro que mató 10, 12, 15 o 20. Ok, entonces hay que ir a la historia y entonces ahí uno encuentra 4 clases de ejemplos que habría que ver. Okay. Primero, las naciones cristianas que con base en la Biblia siguieron el rumbo del gobierno limitado. Ahora bien, eso no empieza con la Reforma Protestante. Okay. Eso empieza mucho antes, eso empieza en la Edad Media, pero que ahí y ahí voy un poquito a la pregunta de Youssef. ¿Cómo hacer para cambiar? Pero es que el problema, Youssef, es que a la gente le han lavado el cerebro, a todo el mundo le han lavado el cerebro en un montón de cosas. A la gente se le ha dicho que la Edad Media es una de oscuridad, y entonces, claro, es muy difícil explicarle a la gente que el gobierno limitado empieza en la Edad Media. ¿Por qué? Porque la gente tiene el cliché de que, no, pero la Edad Media es oscura. O sea, son clichés que tiene la gente. Y es muy difícil tocarle esos clichés. Es muy difícil cuestionarles, porque cuestionarles, o sea, que ellos cuestionarles creencias, convicciones muy arraigadas, porque ellos sienten que le estás desestabilizando su sistema de creencias, inmediatamente te hacen clic, te apagan, o sea, imaginariamente, estamos hablando metafóricamente, te apagan con el off, ¿no? Te ponen todo off y listo, no te escuchan más. ¿Ok? En España, por ejemplo, había gobierno limitado hasta que llegaron los Reyes Católicos. ¿Qué clase de gobiernos limitados? Bueno, había en las 3 culturas, pero ese es otro problema, que la gente cree que todo musulmán es un terrorista, cree que todo judío es sionista. Hoy estaba viendo unos videos muy, muy buenos de voces judías independientes de Estados Unidos que insisten en que el sionismo es tan minoritario entre los 10, 15 millones de judíos que hay en el mundo, como el yihadismo es minoritario en los muchos más millones de 10 o 20 veces más de millones de musulmanes que existen en el mundo. Pero a la gente se le ha metido en la cabeza que judío y sionista es lo mismo, y que musulmán y yihadista y terrorista y pedófilo es lo mismo. Hay que sacarle mucha basura mental a la gente que le han metido. Por eso es que no agarra nuestras ideas. Es que esa es mi discusión con los economistas liberales. Los economistas liberales le explican a la gente, bueno, que el mercado es mejor asignador de recursos y tal, y la gente no entiende. Lo que pasa es que la gente no entiende porque tiene el cerebro muy, no lavado, yo diría al revés, el cerebro muy sucio, muy contaminado de telaraña mental, de cuestiones que no son verdaderas, que no son reales, pues. Entonces, las naciones protestantes siguieron después, pero después, cientos de años después, el camino del gobierno limitado. Ahora hay que entender otra cosa, que
Liberalismo clásico es gobierno limitado, no es tolerancia, como dice Vargas Llosa, ¿ok? Es gobierno limitado. Entonces, algunas naciones protestantes, principalmente Suiza, Holanda, la parte norte de Alemania, o sea, la parte protestante, Escocia, no Inglaterra todavía, empezó eso en Escocia, ¿ok? Y Estados Unidos, incluso no todos los Estados Unidos, principalmente las colonias puritanas, ¿ok? Ensayaron con el gobierno limitado y le fue muy bien con la fórmula bíblica del gobierno limitado, porque ese otro cliché que tiene en la cabeza la gente. La Biblia, no, pero la Biblia es una cuestión religiosa, o la Biblia es muy antigua, entonces, no, pero es que no me mezcles la religión con la política, entonces uno no le puede hablar de que Estados Unidos es lo que es gracias a que las colonias puritanas creían en el gobierno limitado y lo creían porque la Biblia lo decía, o sea, estamos hablando de hace 300, 400 años, no porque Milton Friedman lo dijera, después vino Milton Friedman. Bueno, entonces, las naciones protestantes, los milagros de la segunda posguerra son otros casos que hay que poner, o sea, que no son milagros, ¿no? O sea, Italia, Alemania y Japón, los tres países vencidos en la Segunda Guerra Mundial, experimentaron los milagros. ¿Qué fueron esos milagros? ¿Fueron milagros? No fueron milagros. Fueron simplemente que la liberalización de su economía generó prosperidad y riqueza que se distribuyó naturalmente a través de los vasos capilares del mercado. ¿Okay? O sea, la riqueza, la economía de mercado libre tiene la enorme ventaja de que la riqueza se distribuye a la par que se crea. ¿Okay? Mientras tú estás creando riqueza como obrero o como empleado en una fábrica o en una empresa de servicios, ¿no? Se te paga 15 y último, se te paga un sueldo o se te paga una comisión, lo que sea, pero la riqueza se distribuye al par que se crea, no es como como te prometen el socialismo, no, que no, el mercado, las fórmulas mixtas, ¿no? El mercado va a crear y nosotros vamos a distribuir, no, eso no funciona. Los dragones asiáticos, o sea, los 4 dragones, son otros ejemplos en los años 70, en los 80, más tarde, o sea, Hong Kong, Taiwán, Singapur, y Hong Kong, Taiwán, Singapur y Sur Corea, Corea del Sur, o sea, los 4 dragones. ¿Ok? Ese es otro. Cuando te hagan esa pregunta, ¿qué país? Acuérdate, los milagros y los dragones. Los milagros que no eran tan milagros y los dragones que son los 4 tigres, que le llaman también a veces los 4 tigres asiáticos. Y hoy es el grave problema, bueno, porque la cosa está mucho más, el dominio del marxismo ha sido terrible. Cuando cayó el muro de Berlín, mucha gente creyó que eso era el triunfo de la democracia liberal y el capitalismo de libre mercado. Y resulta que no. Parece ser como que el muro de Berlín tenía al comunismo contenido y cuando derrubaron el muro de Berlín, el comunismo se extendió por todo el mundo. ¿Ok? Por cuestiones que vamos a considerar en estas reuniones también. Si hay que poner un ejemplo de un día de hoy, sin duda es China, pero no toda la China, sino solo las zonas capitalistas. Entonces, eso fue con la pregunta de Gustavo. De pasada, la de Yusef. Seguimos con la de Yusef. Vamos a dejar la de Artemio para lo último. Yusef, el problema que tú ves de esa indiferencia fue cultivada por la izquierda. O sea, la izquierda le metió a la clase media el cuento de la antipolítica. Y eso que esa señora que habló así, bueno, yo igual gano, yo no vivo de la política, eso es cierto, ¿ok? Y lo que yo le hubiera respondido a esa señora es, señora, usted tiene razón en este punto, usted no vive de la política, usted vive de su trabajo y gana su ingreso que viene de su trabajo. Pero déjeme decirle que su ingreso bajo un sistema de libre mercado sería 2, 3 y 4 veces más por cada hora de trabajo que el que usted tiene bajo el socialismo. Entonces, si bien es verdad que usted no
no vive de la política, lo cual es muy bueno, eso no implica que la política no le afecte. Ese es el tópico. O sea, eso no implica que la política no le afecte, que sea indiferente para vivir bajo el comunismo, vivir bajo un capitalismo de libre mercado o algo parecido como era en la época de Pinochet en Chile, en la segunda parte de Pinochet, del 85 en adelante, ¿okay? Que en un sistema comunista o en un sistema semicomunista, como hay en la mayor parte, en todos los países de América Latina, ¿qué es lo que tenemos? Sistemas comunistas o sistemas semicomunistas. ¿Okay? Entonces, déjeme decirle que si bien usted no vive de la política, usted está ganando 3, 4 o 5 veces menos, escúcheme bien, de lo que usted ganaría en un sistema de libre mercado. ¿Cuánto gana hoy en día por mes? O más o menos, redondeando, si son irregulares sus ingresos, si no son fijos, tanto. Bueno, usted podría ganar 4 veces más en un sistema de libre mercado. Entonces no diga que no le afecte la política. ¿Ok? Y claro, el relativismo es el fundamento filosófico que sostiene a la antipolítica, o sea, es como la base filosófica de la antipolítica, porque los comunistas lo han hecho muy bien, ¿okay? Han lanzado el relativismo y la antipolítica para consumo externo, o sea, un comunista no es relativista, o por lo menos no, puede decir que es relativista, pero eso es decir nada más, es una mentira. Su conducta no es relativista, y en general la conducta de nadie es relativista, ¿no? Porque nadie le va a dar a sus hijos veneno para rata en vez de azúcar, ¿no? Por más que crea que, bueno, que todo es relativo, porque sabe que el veneno para rata no es alimento para su hijo. Entonces que no todo es relativo. Entonces los comunistas han lanzado el relativismo y la antipolítica, insisto, para consumo externo. Ellos no son antipolítica, todo lo contrario, ellos sí viven de la política y viven muy bien, porque viven de los impuestos de todos nosotros, viven de nuestro trabajo, de nuestro sudor, de nuestra sangre. Ellos son vampiros, son parásitos. ¿Okay? Entonces, ellos no son relativistas ni son antipolíticos, pero han exportado para uso externo, como digo, la antipolítica, la partidofobia. ¿Okay? A toda la clase media es partidofóbica. Pero la partidofobia es muy selectiva, es contra los partidos no comunistas, no de izquierda, o contra lo que quiera de ellos, el centro, la derecha. Esos son cuestionados, bueno, claro, en parte con mucha razón, porque es la derecha mala, lo que yo digo siempre. La diferencia. El otro día, de paso quiero aclarar una cosa, el otro día me pregunta alguien que si un enemigo, por ejemplo, ¿qué es eso? ¿Qué mansuetismo? No hay mansuetismo, pero sí yo tengo algunos conceptos sin los cuales no vas a entender nada de la política de hoy en día. Y entre esos conceptos está el de la derecha mala y la derecha buena. Si tú no entiendes que hay una derecha mala y una derecha buena, entonces no vas a entender nada. Y bueno, sí, eso yo lo vengo sosteniendo desde hace muchos años, no tengo la culpa de estar muy solo en esa materia. ¿Qué más quisiera yo que los grandes portavoces del liberalismo dieran a la gente explicaciones claras, reales y verdaderas, que no lo hacen? ¿Okay? Sobre todo Vargas Llosa. Montaner ahora parece como que quiere enderezar el camino, ¿okay? Sí, pero durante mucho tiempo él no andaba en el camino, andaba en caminos muy torcidos. Ahora, con esto voy a la cuestión de Artemio. Artemio, claro, decir la verdad, sí, y lo de las 3 patas está bien, pero solo que hay una cuestión, mira. Así como el autor que cité de la teoría esta de que las izquierdas no son invencibles, este autor
que no me acuerdo el apellido ahora, se me ha ido, pero está en mi Facebook de ayer. Este autor dice que hay dos estrategias, una te lleva a ganar y otra te lleva a perder. La estrategia de ganar es la competencia ideológica, ¿okay? La diferenciación ideológica, la confrontación ideológica, esa lleva a ganar. Y la otra lleva a perder, la otra es la del incrementalismo, la de, como me discutían hoy en Facebook, no, pero es que la política real dice que si tú planteas radicalismo y fanatismo, no tienes nada que ganar, hay que ir por pequeños pasos. Bueno, mira lo que pasó en Grecia y mira lo que está pasando en España. ¿Okay? Los pequeños pasos fracasaron. ¿Okay? Hay un artículo muy bueno de Almudena Negro sobre el hundimiento de la socialdemocracia. El consenso socialdemócrata se hundió. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el semisocialismo fracasó. Entonces, como no había alternativas de derecha liberal listas para responder y para hacer ofertas atractivas a la gente, claro, ofertas que fueran de competencia, no de middle-roadismo, entonces emergieron los partidos de izquierda más radical, los partidos como Syriza en Grecia y el Podemos en España. Entonces, todo lo que, yo lo siento mucho, pero todo lo que está pasando a mí me pone muy triste, ¿ok? Porque es muy malo lo que está pasando. Pero no hay, yo lo dije, o sea, tengo muchos años escribiendo libros, ensayos y artículos, tratando de hablar a la gente. ¿Qué pasó? Ok. Semicomunistas son los partidos donde no hay un partido socialista en el poder. O sea, nosotros tenemos que partidos comunistas en el poder hay en Chile, en Uruguay, en Argentina, solo que se llama de otra manera. ¿Ok? Ahora, no hay un partido comunista en el poder todavía en México, pero eso no quiere decir que México tenga un régimen de libre mercado. Por eso yo le llamo semicomunista a ese tipo de experiencia. Ok, esto es para Gustavo, que me puso ahí por el chat. Ok, entonces, la estrategia ganadora es la de confrontación, y eso lo demostró Thatcher, lo demostró Reagan, lo demostró Václav Klaus en 1989, la revolución de terciopelo, ahí donde la primavera de Praga había fracasado, triunfó la revolución de terciopelo. Vean las diferencias, socialdemocracia en un lado, liberalismo en el otro. ¿Okay? Y lo mismo en Polonia, todas esas revoluciones, entre comillas, lideradas por los centristas, por los socialdemócratas, por los semisocialistas, esas fracasaron todas. O sea, recién cuando los liberales pudieron tener fuerza suficiente como para hacer una propuesta radical, entonces tuvieron éxito. Sobre lo del impuesto a la renta, lo que pasa es que yo no veo que sea aconsejable unas estrategias que se llaman de single issue. Lo voy a poner aquí en el chat porque single issue quiere decir un solo punto. Single issue, ¿ok? Así como se clasifican las estrategias por el contenido, digamos, por el contenido entre centristas y radicales, también hay otras dos clasificaciones, Big Picture y Single Issue. ¿Ok? Déjeme ponerle las diferencias. El Single Issue es cuando yo agarro el impuesto sobre la renta, por ejemplo, y doy una conferencia o un programa sobre el impuesto sobre la renta. ¿Ok? Y entonces hago un diagnóstico sobre el impuesto sobre la renta,
hago una propuesta liberal, ¿ok? Sobre el impuesto sobre la renta, y digo, bueno, estos serían los beneficios de tener un impuesto sobre la renta liberal. Esa es la estrategia del single issue que se contrapone a la big picture. La estrategia del single issue es débil, porque tú no puedes tener una cosa muy simple. Mire, hay sistemas, el socialismo, el comunismo, es sistema. Tú no puedes tener un impuesto sobre la renta liberal y tener una educación comunista y un sistema de salud socializada y un dinero puramente fiduciario y un Estado con un presupuesto y un gasto y un déficit y una deuda enorme, y que pretender tener un impuesto sobre la renta liberal. No se puede. Y la gente no te lo cree. Y no te lo cree con mucha razón, porque es imposible. Por eso la estrategia ganadora es la otra, big picture. Por eso yo digo 5 reformas, y las 5 tienen que ser simultáneas. Porque si tú planteas solamente el impuesto sobre la renta, vas a querer, obviamente, bajar el impuesto sobre la renta o bajar la carga tributaria. Y entonces la gente, con toda lógica y con todo sentido común, te va a decir, oye, liberal, si tú quieres rebajar los ingresos del Estado, ¿cómo vamos a mantener la educación gratis y la salud gratis y la previsión de jubilaciones gratis, etcétera, etcétera? Esto lo explica muy bien Milton Friedman en el libro de Libertad de Elegir. Milton Friedman es el que lo plantea de una manera lógica. Tú no puedes tener, y con la educación también, tú no puedes tener una educación liberal, pero el impuesto sobre la renta, el impuesto a la ganancia, todo socialista. O sea, dentro de un sistema socialista, que está configurado por distintas piezas y engranajes y correas de transmisión, no botonera y comando y como... Ok, sí, ya. Ok, perfecto. Ya sé, pero estoy simplemente explicando esto porque mucha gente, yo sé que tú lo entiendes, pero mucha gente no lo entiende, ¿de acuerdo? Entonces quiero llamar la atención que eso no lo inventé yo, lo explica muy bien Milton Friedman. Milton Friedman te dice que en un sistema socialista tú no puedes tener una parte, sí, ya vamos Pilar, ya vamos allá, ya voy a bajar. Que no puede tener una parte liberal dentro de un sistema comunista, ¿ok? Y eso tiene un opuesto que es verdadero también. Tú no puedes tener una pieza o una parte comunista dentro de un sistema liberal. Y la prueba está en que todos estos sistemas comunistas y semicomunistas, y con esto termino, todos estos sistemas empezaron por reformas graduales y parciales, cambios graduales y parciales. Hoy la educación, mañana la salud, pasado el dinero, después la banca y cuando nos dimos cuenta teníamos un comunismo completo o un semicomunismo en todos estos países. La gente, cuando tú le hablas de un tema chiquito, por eso la big picture es la más recomendable. Cuando le hablas de un tema chiquito, la gente te va a decir, sí, pero eso, y te lo va a decir, y va a tener razón, eso no va a funcionar en el sistema que tenemos. Claro, bajar los impuestos no va a funcionar en un sistema socialista. Y si no, mira lo que está pasando en Grecia. Este señor Tsipras dice que él va a bajar los impuestos, pero no va a reducir el gasto en educación, ni el gasto en salud, ni el gasto en jubilación, ni el gasto aquí, ni el gasto allá, los subsidios, esto, lo otro, y va a rebajar los impuestos. Pero entonces, como le dice un crítico, señor, tendrá que decretar la derogación de la aritmética, porque es una cuestión de número, de suma y resta, no le dan los cálculos. Ok, voy a dejar aquí y le voy a apagar el micrófono para otra ronda de preguntas, dudas, comentarios que yo voy a estar aquí anotando. Voy a cerrar mi micrófono ahora y le paso a Pilar como siempre. Gracias, Pilar.
¿Me escuchas, Alberto? Buenas noches. Era lo que yo quería ver, precisamente lo que tú decías, lo que ha pasado en Grecia, pues resume todo lo que hemos visto, que es un país que es un comunista blando, por decirlo así, y pasó a un comunismo peor, o sea, a un comunismo duro, ¿no? Donde no están derogando ninguna ley, ninguna, al contrario, lo van a agravar. Ese es por un lado. Y por el otro lado, ¿cuál es la mejor forma de confrontar a la gente? Pues yo creo que claro y fuerte, ¿no? Bueno, sí. Perfecto, Pilar, sí te escuchamos. El doctor anotó ya tu pregunta. Ok, ¿alguien más Ahora, quiere...? la competencia de... Hola, ¿sí me escuchas, Vero? A ver, ahí te escucho, Pilar, si te Ahora, cortó. entonces lo de Grecia, o sea, va a venir Grecia a la hora de caer, porque va a entrar en un comunismo más duro. ¿Qué va a pasar con todo lo que es la dominación, el dominio europeo, con toda, o sea, con el euro y todo? ¿Cómo pues se puede romper eso? Los otros países, sacándolo de la Unión Europea. Ok, Pilar, esa es tu pregunta. Perfecto. ¿Tienes alguna otra? No, gracias. Ok, Pilar, gracias. A ver, Gustavo Romero, ¿puedes abrir tu micrófono? Ok. Lo volviste a cerrar. Ábrelo. Ok, ahí está Gustavo. Hola. Ahí está. Ok, ya que tocó de economía un poco el profe, me hizo acordar acá el dólar ha subido y sigue subiendo. ¿Cómo hacen los comunistas, socialistas para hacer subir el dólar? ¿O por qué ha subido el dólar? Si en Bolivia y en otros países, me gustaría saber si ha subido también el dólar aquí, así como aquí en Perú. Gracias. Gracias, don Gustavo. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta o acotación? Ok, nadie más. Listo. Listo, doctor, nadie más. Entonces, continuamos. Ok, abierto el micrófono y vamos primero con la de Gustavo, que es la más fácil y breve, y después seguimos con la de Pilar, que requiere un poco más de tiempo para la respuesta. Dos buenas preguntas de todo modo, así que muchas gracias para ambos, para Gustavo y para Pilar. Vamos, como digo, primero con la de Gustavo. El dólar está subiendo, Gustavo, o el sol está bajando. Okay, esa es la gran pregunta. Mira, es como el sub y baja. Ok, porque la realidad es la siguiente. Mira, no hay dinero real en ninguna parte del mundo, por lo menos el mundo de los países, ¿no? Porque olvídate que sí hay y está progresando mucho el dinero real en Internet, ¿ok? La gente que tiene plata está comprando. Sí, ok, Joseph, escribe ahí que yo lo anoto, tranquilo. Ok, ajá.
la gente que tiene plata está comprando certificados en oro, está comprando certificados de monedas, de oro, de croquerrandes, está comprando certificados y títulos en lingotes, en y en distintas casas de moneda que están vendiendo dinero real a borbotones. Eso hay que tomarlo en consideración. Los nuevos millonarios chinos, esos tipos que venían de las hambrunas, de la época del salto adelante y la gran revolución cultural proletaria, esos tipos que en Rusia también los que vinieron del caos de los 90, en menor grado, ¿ok? Son personas que tienen la pesca artesanal, Yusef. Déjame anotarlo, Yusef. Yusef traslada una pregunta de la pesca artesanal. Ok, perfecto. Pesca artesanal. Bueno. Déjame ir. Estoy con Gustavo. El dinero real. Ok. Entonces, eso existe en Internet. ¿Ok? Y no es el Bitcoin como la gente, como los libertarios, como siempre despistados cuando apareció el Bitcoin. No, que el dinero informático. No, mire, el Bitcoin ya fue. El Bitcoin ya se demostró que eso no era sostenible. ¿Ok? Y que vuelve otra vez como hace 2000, 4000 años. Dinero de verdad es el oro. Lo demás son cuentos. ¿Okay? Ahora, pueden ser cuentos estatistas y también hay cuentos libertarios. Claro, el dinero puramente fiduciario era un cuento estatista y el Bitcoin era un cuento libertario, pero cuento es cuento, querido amigo, por Dios. Cuento es cuento y dinero es dinero. ¿Ok? Dinero es el oro y lo demás es cuento. Entonces, en Internet hay compras de oro, en oro, o sea, gente que se está previniendo, se está preparando para el colapso del dólar, que sin duda va a ser el colapso del dinero fiduciario, porque como el dólar ha sido el dinero fiduciario hegemónico, simplemente por ser menos malo que los demás, o sea, los inflacionistas americanos keynesianos, han sido hasta ahora relativamente menos irresponsables, pero mire bien el lenguaje que estoy usando, no estoy diciendo que hayan sido más responsables, estoy diciendo han sido menos irresponsables que los inflacionistas keynesianos de los otros bancos centrales del mundo, incluyendo el del Perú, Banco Central de la Reserva del Perú, y por supuesto Argentina y México y todos esos países. Muy bien. Ahora, bien, fuera de Internet, ¿qué pasa con el oro? Hay un movimiento tremendo de oro que están comprando los bancos centrales de China y de Rusia, que se están también previniendo y preparando, al igual que los agentes privados y la gente, los administradores de fondos de pensión y demás, se están preparando para el colapso que viene. ¿Ok? Y este colapso, el tema del colapso va un poco ya en dirección a la pregunta de Pilar, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a caer el euro? Tal? Bueno, el doctor Berta de Soto tiene unas observaciones muy interesantes sobre el euro, un poco hace una defensa liberal del euro, pero si uno la revisa bien, el doctor Huerta de Soto lo que te dijo es lo siguiente, que el euro es una copia del marco alemán, y el Banco Europeo es una copia del Bundesbank, del alemán, y que es como, y digo lo mismo, que como inflacionistas keynesianos habían resultado, quizá, y el doctor Huerta de Soto en esto es muy honesto, siempre pone el quizá y el tal vez, ¿ok? Y creo que tiene mucha razón en hacerlo, porque uno no sabe quién es más irresponsable en esta fiesta de la irresponsabilidad. Quizá, por momento, el Banco Europeo, copiado del Banco Alemán,
había sido un poco menos irresponsable que el de la FED, pero, o sea, el de Estados Unidos. Pero, vuelto otra vez, la discusión es siempre la misma, sobre quién es más irresponsable, no quién es más responsable, porque aquí lo responsable, como dice el doctor Peter Schiff, Ron Paul, etcétera, lo responsable es despegarse del dinero de puro papel. ¿Ok? Ok. Bueno, del dinero de puro papel, despegarse del dinero de puro papel, acabar con el dinero de puro papel. Entonces, en China y en Rusia hay compras de oro físico, ¿ok? Muy importantes en los últimos tiempos, aun cuando los inflacionistas han querido hacer una conspiración contra el oro y decirle a la gente, no, tranquilo, no se ponga a comprar oro, que el dólar está muy bien, el dólar está muy saludable y tal. No está saludable, el dólar es una moneda enferma, lo que pasa es que a lo mejor el sol del Perú está más enfermo todavía. Y la enfermedad, la causa de la enfermedad es muy simple, es la emisión. Yo le preguntaría a Gustavo que hable con Charles, que tiene las cifras respecto del Perú, cuánto han emitido últimamente, y ahí está clarito la explicación acerca de por qué el dólar está subiendo. Es que el sol está bajando, o para decirlo de otra manera, el sol está depreciándose a una velocidad mayor que el dólar, comparando relativamente las dos monedas. Repito, el sol se está depreciando a una velocidad mayor que el dólar, pero todas las monedas se deprecian porque son todas de puro papel, son todas inflacionistas, son todas keynesianas bancocentralistas. Entonces, Charles debe tener seguramente yo no puedo contactar con Charles porque Charles no usa internet, no tiene Facebook, no tiene Twitter, nada. Okay. Pero Gustavo, que está ahí, le puede preguntar la cifra, eso es muy, muy simple. Ok. Pilar pregunta sobre la ley seca y la ley de drogas. Ok. Ya va, deja anotar Pilar ahí porque quiero ir ahora a tú misma hiciste la pregunta anterior sobre Grecia. Ok, vamos a lo de drogas y ley seca. Ok. Bueno, ahora vamos, Pilar. Pilar había planteado, y que no me olvide de Youssef, que está ahí con el asunto de la pesca artesanal, ya lo tengo. Pilar había planteado en su intervención anterior sobre qué pasaría ahora en Grecia con respecto a la Unión Europea, que si Grecia tendría que salir de la Unión Europea, por lo menos de la Unión Monetaria, ¿ok? Y probablemente también de la Unión Europea si todo eso va a colapsar, y todo eso sin duda va a colapsar. Ahora bien, yo lo que quiero subrayar es esto, 2 puntos. Anote por ahí si tiene para anotar. Mire, Mises tenía razón. El estatismo es insostenible. Es insostenible a escala nacional, es insostenible a escala regional, europea o norteamericana. Y por europea me refiero a la Unión Europea, y por norteamericana me refiero al NAFTA, el México, NAFTA y similares y afines, o sea, México, Estados Unidos y Canadá. O sea, vuelvo y repito, el estatismo es insostenible. Se medio mantiene, o sea, se medio mantiene en pie porque le meten a la gente mucho miedo. Y esta pregunta tuya sobre la droga y la ley seca y el alcohol, etcétera, está relacionada con tu anterior pregunta. Permíteme que yo te señale y te haga ver las conexiones. ¿Qué tiene que ver la crisis monetaria con la guerra antidroga? Bueno, tiene mucho que ver, 2 cosas tienen que ver. Una, que las dos han fracasado. O sea, el dinero de papel ha fracasado y la guerra antidroga también ha fracasado, como fracasó la guerra contra el alcohol en los años 20.
ellos se mantienen ahí porque le meten mucho miedo a la gente, le meten el terror en la cabeza. Por ejemplo, en el tema de la droga le meten el terror de que si liberan las drogas, entonces las drogas van a arruinar a la juventud. Y no las están arruinando ahora. Esa es mi pregunta. No están arruinando la droga a la juventud. Discúlpenme, pero los que está arruinando a la juventud, más que la droga, es la crisis de la familia, la destrucción de la familia, y eso lo han hecho ellos, lo mismo del orden mundial. ¿Ok? Ahora, entonces, esto va a tu pregunta específica. En México se deroga la ley contra la droga suave y entraría en derogaciones de... Mira, es que esa es otra cosa que le han metido en la cabeza a la gente, que hay una diferencia entre droga suave y droga dura. ¿Y eso por qué? Porque sabe que la gente tiene parte de la culpa. A la gente le gusta presumir que sabe. Entonces dice, vamos, esto lo ha tratado muy bien la gente de Daily Bell, que es una revista contra la desinformación buenísima. A la gente le encanta presumir que sabe. Entonces, por ejemplo, en este tema de la droga, ¿no? Entonces le meten en la cabeza alguna huevada, perdona que lo diga, porque alguna huevada, que hay droga suave y droga dura. Entonces, no, señor, ¿cómo que droga suave y droga dura? Mira, lo que es suave para uno es fuerte para otro, qué sé yo. Andar a Afganistán, los tipos esos que están chupando narguile, y preguntarle, mire, ¿usted está con una droga suave o con una droga dura? ¿Eso qué es que usted tiene en la boca? Y el tipo te va a decir, Entonces, esas son cojudeces, eso de la droga suave y dura, son cojudeces para tener a la gente distraída y sobre todo la gente que presume que sabe, decir, bueno, no, pero entonces tendría que ser la derogación para las drogas suaves y las duras, no, porque las suaves son un caso para las duras. Mentira, es un cuento para distraer a la gente, para meterle basura en el cerebro y sobre todo para meterle miedo. ¿Ok? En Estados Unidos, cuando la ley seca se derogó, no todo el mundo se emborrachó. ¿Ok? Cuando se derogó la ley seca, los borrachos, ¿qué pasó con los borrachos? Siguieron bebiendo, porque eso no funciona, olvídate, no funciona el estatismo, que en este caso es confundir la moral con el derecho y prohibir conductas que son pecaminosas y tipificarlas como delito. ¿Okay? Y todo eso porque la filosofía humanista no acepta el concepto de pecado. ¿Okay? No quiere aceptar el concepto de pecado. Entonces todos son bad behavior, social bad behavior, maladjustment, mal ajuste, y así están arruinando a la juventud. Entonces, lo que hay que hacer con la droga es lo que ya se hizo con el alcohol. Simplemente olvidarse de la guerra contra la droga, olvidarse de las leyes represivas, que eso no funciona, y simplemente derogarlas. Y que la droga vuelva a la droguería como el alcohol vuelva a las licorerías y a los bares y a los restaurantes, ¿ok? Y no se vino el mundo abajo. Entonces no hay razón para tener todo ese miedo. ¿Okay? Entonces, en el caso de Grecia y Europa, eso, claro, es lo que dicen en México, que derogar la marihuana, que es la suave. Mire, o sea, cada quien, hay gente que prefiere marihuana, otros prefieren cocaína, otros prefieren opio, pero déjele eso a la gente, los que quieran. O sea, yo no uso ni marihuana, ni opio, ni morfina, ni narguile, ni nada de eso. Yo fumaba y ahora no fumo más. O sea, y de vez en cuando me tomo una cerveza o media quizá, pero eso ya es cuestión de cada quien. Déjenle los estatistas a la gente en paz. ¿Ok? Entonces eso es en relación con la droga y
vuelta otra vez, los esquemas estatistas son insostenibles, Mises tenía razón. O sea, la Unión Europea va a colapsar, el dólar va a colapsar. Lo que no sabemos es cuándo va a ocurrir, cuándo va a ocurrir, no sabemos cuándo va a ocurrir, ni sabemos también el orden de los colapsos. O sea, ¿quién va a colapsar primero, el euro o el dólar? No sé. El doctor Huerta de Soto dice, él sigue mucho ayer al sedente, dice que el dólar va a colapsar primero y va a arrastrar al euro. Tiene buenas razones para sostener esa teoría, y otros economistas dicen que no, que el euro está más endeble y que los americanos van a poder seguir parapeteando la crisis por un tiempo más. For a while, como dicen ellos, por un mientras tanto. Tampoco sabemos si los colapsos van a ser todos simultáneos, o sea, si todos estos sistemas se van a caer todos juntos, o si va a venir uno primero y otro después, y cuál primero y cuál después. Claro. Mira, esto que me han puesto aquí en el chat está interesante. Dice, parte de libertad de discriminar. Un empresario debe contar con la libertad de seleccionar como empleado a personas que no se droguen. Correctísimo. Pero ahí volvemos otra vez como la prohibición de la droga y la supuesta no discriminación están ligadas. O sea, el sistema estatista tiene una cierta lógica interna que es una falta de lógica, es una aberración, pero el sistema, así como el sistema liberal tiene una lógica interna que funciona, el sistema estatista tiene otra lógica interna, la cual no funciona, pero resulta que las leyes malas están todas relacionadas. Aquí hay un excelente ejemplo que me ha puesto alguien ahí, de nexo, de relación entre la libertad de discriminar y la libertad de drogarse o no. Es decir, una persona debería ser libre, bajo un sistema de gobierno limitado, de consumir marihuana, morfina, lo que le dé la gana. Pero un empresario debería ser libre de exigirle un examen y decirle, no, mira, si tú usas esta sustancia, no quiero que trabajes en mi empresa. Tan simple como eso. Más o menos como la Merkel le está diciendo a los griegos, miren, los griegos pueden votar por el socialismo que quieran, pero nosotros no se lo vamos a pagar. Nosotros no le vamos a financiar su deuda y su monstruosa y su sistema. Y otra cosa importante, cosas que yo vengo diciendo desde hace años. ¿Se han fijado cómo el partido comunista radical Syriza en Grecia ha hecho una alianza con la supuesta extrema derecha? Entonces salen los imbéciles y los engañabobos de la prensa y dicen, los extremos se tocan. ¡No! No son extremos, son dos formas distintas de socialismo. Un socialismo más crudamente marxista en cuanto a lo ideológico y un socialismo más nacionalista, entre comillas, en lo ideológico. No son extremos nada, son variedades de socialismo, colectivismo, estatismo. Y entonces, claro, la prensa sale, los extremos se tocan. No, es que no son extremos. Porque el partido de supuesta extrema derecha no es tan de derecha, digamos. O sea, derecha somos nosotros. Lo que pasa es que nosotros, la derecha buena, la derecha liberal, no tiene partido en ninguna parte, no está representada. Entonces los diálogos, la formación de gobierno, la formación de alianzas son siempre entre distintas corrientes estatistas de diversos colores y pelajes. Por supuesto, unos más racistas, otros menos racistas, otros más clasistas que racistas y otros más racistas que clasistas. Pero son variantes de la misma matriz, del mismo patrón. Exacto. Ahora dice Pilar, que si lo hace una empresa le llaman discriminación. Pilar hace muchas preguntas. Pilar, ¿el gobierno limitado saca fuera a los sindicatos? No, eso yo lo tengo, búscate en mi web, yo tengo un ensayo largo que se llama Socialismo, y ahí está
la función de los sindicatos bajo un sistema de gobierno limitado. Las funciones, que son 3. ¿Ok? Para resumírtelo y antes de pasar a Yusef, que le debo ahí a Yusef. Para resumirte, Pilar, los sindicatos en un sistema de gobierno limitado simplemente recuperarían sus 3 funciones naturales que tenían en la Edad Media cuando fueron creadas. Claro, pero la gente dice, ¡ah, qué Edad Media! Mire, la Edad Media era mucho mejor que la de ahora en muchos aspectos. Claro, no había BlackBerry porque no había tecnología y tal, pero en muchos aspectos era mejor que ahora. Y uno de esos aspectos, o sea, los sindicatos en la Edad Media, ¿qué es lo que hacían? Hacían 3 cosas muy buenas, pero re buenísimas. En primer lugar, capacitaban a la gente. El sindicato era la institución formativa por antonomasia, eran escuelas prácticamente. O sea, el sindicato de carpinteros enseñaba carpintería. Por el antiguo sistema de que ahora inventaron el coach y el mentoraje, pero no, si eso es más antiguo eso es más antiguo que comer por la boca. O sea, por supuesto que había un mentor para los aprendices y el mentor les enseñaba a los aprendices, y eso era lo que hacían los sindicatos. Y cuando el aprendiz se graduaba de oficial, entonces lo hacían una ceremonia y de oficial pasaba a maestro. Bueno, entonces esa era la primera función educativa. Segunda función, muy importante, los sindicatos en la Edad Media lo que hacían era intermediar, pero de manera pacífica, no violenta, entre la oferta y la demanda, o sea, del mercado de trabajo, o sea, conseguirle trabajo a los aprendices y a los oficiales. O sea, los maestros eran los que tenían los contratos y entonces subcontrataban a los oficiales y a los aprendices. Y entonces era muy bueno porque entonces seguían aprendiendo y ya ganaban dinero. ¿Ok? Entonces los sindicatos se pervirtieron después de la Edad Media, donde empezaron a hacer una serie de prácticas violentas y restrictivas de la oferta de trabajo, pero eso con permiso del gobierno, como todas esas cosas, ¿ok? Y entonces los sindicatos fueron contra la competencia, pero eso ya es otra historia. La tercera función de los sindicatos, que son sus funciones naturales, pues deben existir sindicatos, está muy bien que haya sindicatos, lo que está mal es que le pongan una pistola a la gente que no quiere trabajar bajo las condiciones que ellos dicen. Y esas cosas. La tercera función muy importante era la seguridad social. O sea, los sindicatos tenían una caja que se llamaba el Montepío y entonces los aprendices, a medida que iban ganando, por supuesto, al comienzo no, los aprendices, los oficiales y los maestros también aportaban a la caja, que era como una caja de jubilaciones y de accidentes imprevistos e incluso de paro forzoso y demás, y los Montepío, que es como se llamaban las cajas de previsión de los antiguos sindicatos, los Montepío se ocupaban, por ejemplo, de los entierros de la gente, de los gastos médicos y de los entierros y de la viuda y los huérfanos cuando el maestro se moría, ¿ok? O el oficial, o el que fuera. Entonces, el miembro del sindicato, esos 3 grados de maestro, oficial y aprendiz, eran los miembros de los sindicatos que tenían 3 grados. Entonces, en un sistema de gobierno limitado habría que volver a eso. Ahora, claro, andá y decirle que eso en la Edad Media funcionaba muy bien, porque te van a decir, ¡oh, la Edad Media! Lamentablemente le han metido mucha caca en la cabeza a la gente contra la Edad Media. Yo acabo de poner un libro ahí que decía que se llama El siglo XIII el mejor, ¿ok? Donde tiene 20 y pico de capítulos, uno sobre distintas materias, ¿no? Sobre medicina, sobre derecho, sobre geografía, viaje, irrigación, agricultura, ganadería. Todo. El siglo XIII fue una maravilla, fue un siglo luminoso. Inventaron las universidades, todo lo contrario de la oscuridad y del oscurantismo. Todo el oscurantismo había antes con la caída del Imperio Romano, y con el colapso del Imperio Romano, había oscurantismo y después el oscurantismo. Pero en la Edad Media no había ningún oscurantismo. Claro, cosas perfectas no había, eso sí. Porque ese es el
de los socialistas, que siempre critican las cosas de esta contemporánea o medievales en base a unos esquemas ideales que solo existen en su cabeza. ¿Dónde va a entender? Miren el rollo este de la ley Pulpín de Perú. ¿Dónde va a entender en la cabeza cómo solamente un socialista puede pensar que un aprendiz, que un joven aprendiz de un oficio tiene que ganar lo mismo que gana un maestro? Por Dios, por favor, pero salga de ahí, hombre. ¿Qué? Entonces son lo que tira socialistas. Y es lo que Andrés Ortega, que por cierto, otra buena noticia, ya estábamos organizando el Partido Alianza aquí en Bolivia con Andrés Ortega, que no tiene oficina todavía, por eso no viene aquí, porque a esta hora ya no tiene más internet. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, claro, con semejantes loqueteras socialistas, la civilización va para atrás, ¿ok? La civilización retrocede. Entonces vamos con lo de la pesca artesanal. Esa es otra locura de los socialistas, ¿ok? Esa es otra locura de los socialistas. La pesca artesanal no puede competir con la pesca industrial. Escucha, loco socialista, por supuesto que no puede competir. En el mundo real, ¿ok?, la pesca artesanal no puede competir con la pesca industrial en ganancia, en productividad. Pero eso, escucha, tarado socialista, eso significa pescado más barato para la gente. Repite, anota, pescado más barato para la gente. Porque no es lo mismo sacar el pescado con una línea tipo deportivo, ¿okay?, o con una red como en la época de San Pedro allá en el lago de Galilea, ¿okay?, porque eso es la pesca artesanal, es la pesca del neolítico. Entonces, si prohibimos, si le hacemos caso a los socialistas, porque ese es el problema, y ahí esa es una buena pregunta, porque es un buen caso para poner un buen ejemplo de qué decirle a la gente. Señor, si le hacemos caso a los socialistas, tendríamos que prohibir la pesca industrial. ¿Eso qué significaría? Que el pescado sería 4 veces más caro. Tan simple como eso. Bueno, pero ¿y los pescadores artesanales? Bueno, los pescadores artesanales, si consiguen mercado para sus productos, macanudo, ¿quién le está? No, pero es que el arrastre, que es eso. Bueno, a ver, un momentito, eso será cuestión en un gobierno limitado de ir con un juez. O sea, si yo soy pescador artesanal y considero que pasa una lancha o un bote o un navío más rápido y me ahuyenta los peces o algo, y eso me causa un perjuicio, un daño comprobable, yo puedo ir a un juez, y un juez tendrá que decidir. A lo mejor decide a favor mío, a lo mejor no. Ahora, el principio aquí es siempre el mismo. Por supuesto que la pesca artesanal no puede competir con la pesca industrial. Pero entonces el pescador artesanal tendrá que buscarse otra forma de vida. Porque cuando el señor Gutenberg inventó la imprenta, nadie le prohibió la imprenta porque iba a dejar a los copistas sin trabajo. Es que aquí hay que entender la lógica del progreso. Los socialistas son contrarios al progreso. Si hubiera y probablemente los había, y ojo los bautistas. Cuidado los bautistas. ¿Ok? En la época de Gutenberg, cuando Gutenberg, ya va, vamos por partes. Ajá, exacto, es como si lo que siembran con un buey no pueden competir con lo que tienen tractores. En Rumania, hasta hace 30 años, se araba con el arado de madera romano. En Rumania se usaba la tecnología rumana, o sea, el arado romano, para arar en Rumania. Entonces, por supuesto que no podían competir con la maquinaria agrícola moderna, pero por favor, pero es que en eso consiste el progreso.
Vuelvo a repetir el ejemplo porque es importante para mí que soy escritor y demás, y para muchos de ustedes que les gusta leer. Si los socialistas le hubieran hecho caso en la época de Gutenberg, hubieran prohibido la imprenta porque se quedaban sin trabajo los copistas. Ahora bien, ¿se murieron de hambre los copistas? No, los copistas no se murieron de hambre, porque entonces se buscaron otra ocupación tan simple como eso, viejo. Porque, y ahora sí puedes anotar, si quieres anotar, hay una cosa importante. El capitalismo es el sistema más rápido y eficiente de incorporar la tecnología a la economía. Repito. Esto es muy importante. El capitalismo es la forma más rápida y eficiente de incorporar los avances tecnológicos, o sea, las nuevas tecnologías, a la dinámica económica, al sistema económico. ¿Por qué? Porque aunque al Papa Francisco le moleste, lo que motoriza el capitalismo es la dinámica del lucro, la ganancia. Entonces, cuando alguien inventa algo nuevo, una nueva tecnología, casi siempre es para producir más, y, o sea, ahorrando costos y tal. Y si eso es así, es el empresario el que identifica esa oportunidad de ganancia y dice, bueno, mire, aquí hay una tecnología vigente y hay otra que acaba de inventar un señor por ahí que es mucho mejor, entonces yo puedo ganar plata con esa tecnología. Y la nueva tecnología se incorpora a la dinámica económica. Por eso entonces, en la época de Gutenberg inventó la imprenta y ya de inmediato, en los siguientes 10, 20 años, ya la imprenta estaba funcionando y los libros impresos empezaron a circular. La Biblia primero, ¿ok? Y después tratados teológicos, y después científicos, y de agricultura, y de arte y oficio, y de mil cosas, porque el libro impreso era mucho mejor y más barato. ¿Cuánto se demora un copista en copiar un libro? Pero los libros eran carísimos, era un lujo. Entonces, este tópico de la... ¿cómo se llama? La pesca artesanal. Mira, no hay ninguna diferencia con cualquier otra innovación tecnológica. Lo que pasa es que si le hacemos caso a los socialistas, volvemos al neolítico, y volvemos al neolítico en materia de pesca, de agricultura, y volvemos a los libros copiados a mano, pues acabamos con la imprenta. No. ¿Okay? Eso es terrible. Bien. Algunas actividades van a quedar obsoletas, obviamente. O sea, en Venezuela, Centey, no es Centey era el otro, es Samán se llama este. Yo al principio lo confundí con Centey también, pero no era Centey, era Samán. Propone que la gente vuelva al campo. Bueno, pero sí, ok. Eso fue lo que pasó en Corea del Norte, y mira cómo están. Eso fue lo que pasó en Pol Pot, en Camboya con Pol Pot. Dijeron, no, ¿para qué van a estar estudiando en la universidad? Va a trabajar al campo. Bueno. Pero todo es por miedo al socialismo y tal. Qué bueno que hay muchas preguntas en el chat, ¿ok? Aquí hay algo de... alguien está preguntando cómo fue que el socialismo se elevó, se transformó en orden mundial. Bueno, muy simple. Albert Geobo dice así. ¿En qué época empezó el socialismo a ser el orden mundial? Buena pregunta, Albert Geobo. Vamos a hacer 5 minutos y ahí termino. Termino con esta pregunta y vamos a entrar otra vez con ronda de participaciones más, si hay por ahí o tal, o si no nos despedimos. Pero Albert Geobo, muy importante. Que los jesuitas fueron los inventores del socialismo, si no estoy equivocado. Tanto como inventores, no. Pero pero hicieron tremendas contribuciones, sí, ese es otro tema, ¿ok? Los jesuitas no inventaron el socialismo es anterior. Los jesuitas fue San Ignacio de Loyola en la época de la Contrarreforma, ¿ok? Socialismo ya había antes.
Y no me empujen hoy porque tengo ganas, estoy investigando el socialismo entre los bautistas, 200 años antes que existieran los jesuitas, así que no me empujen ahí porque yo sé que hay algunos queridos amigos bautistas, yo pertenezco a la Iglesia Bautista Central de Caracas, ¿ok? Bueno, ¿en qué época? La respuesta es muy corta, se puede resumir brevemente. Mira, cuando los socialistas se dieron cuenta, hace como 100 años más o menos, que el socialismo era inviable, se les ocurrió a algunos de ellos decir, no, pero es que es inviable porque es a nivel nacional, las naciones son muy pequeñas, el socialismo solo funcionaría a escala mundial, pero entonces necesitaríamos un gobierno socialista único a escala planetaria para todas las naciones. ¿Ok? Entonces, eso se les ocurrió a los socialistas, algunos, no todos, algunos socialistas, esa genial y la fueron impulsando, y a medida que los fracasos del socialismo en las distintas naciones se hacían evidentes, excepto para el que no quiera verlo, porque como bien dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver, entonces la idea del socialismo mundial, global, a escala planetaria, fue ganando terreno entre las élites globalistas hasta el día de hoy. ¿Ok? Entonces, esa es la respuesta corta, si vamos a la respuesta larga necesitamos otra sesión, pero esa sería la respuesta corta. A mí me gusta mucho resumir, ¿ok? ¿Por qué me gusta resumir? Mira, porque la gente no tolera explicaciones largas, entonces hay que tener munición intelectual, ideológica, hay que tener munición para hacer disparos cortos, ¿no? Porque un socialista, sobre todo, mientras más, no te va a escuchar una explicación de media hora. En 5 minutos tienes que decirle las cosas, porque si no, su cabeza no, porque si su cabeza pudiera aguantar una explicación de media hora, no sería socialista, ¿me entiendes? Ok, apago el micrófono porque quiero ver si alguien tiene más cosas o algo, entonces hacemos una cosa breve y nos despedimos. Verónica, por favor. Bien, doctor. Muchas gracias. A ver, no sé si José está con alguna pregunta pendiente. José Prado. Si tienes, puedes abrir tu micrófono o tu respuesta ya contestó el doctor. Hola, José. Bueno, entonces, no sé, a ver quién más de pronto quiere hacer alguna acotación. Ya estamos en los últimos minutos, o sobre qué quisieran ahondar de pronto, o algo no quedó claro también, ¿no? A ver, ¿alguien más? No, ok. A ver, Darío Cañas, es la primera vez, Darío, que estás, creo que con nosotros, ¿no? A ver, Darío, si de pronto puedes abrir tu micrófono y de pronto darnos un saludo. Ernesto también. Hola, Ernesto. No, cerraste. Ok. Entonces, bueno, no sé si alguien más. Creo que no, doctor, nadie se anima. Yo creo que estaba muy claro lo que se ha hablado en esta noche. Bueno, muchas gracias. Voy a terminar entonces para cerrar con este tema y bueno, el tema del maltusianismo, muy importante. Yusef dice, quisiera saber el tema de la próxima clase para tener preguntas preparadas. Yusef, se ve que vos no estás pendiente. Hay todo un programa, se llama Liberalismo 20 porque hay 20 sesiones con 20 temas diferentes. Están en mi última nota en mi Facebook, ahí están y la he cruzado varias veces. Así que el próximo tema es el de la sesión número 4,
que yo no me lo acuerdo de memoria en este momento, no sé cuál será. ¿Ok? Entonces, hasta ahora hemos tenido 3 sesiones, tendremos, si Dios quiere, la cuarta la semana que viene. ¿Ok? Entonces, dice que no lo regañe. Así aprendemos, José, así aprendemos. La gente me dice que mi enemigo dicen que yo soy un viejo regañón. Entonces yo le digo, no, si yo siempre fui regañón. Cuando yo era profesor joven, también era un joven un profesor regañón y tenía 30 años. Okay. No, pero no son regaños. Siempre regañón. No, y así aprendemos, doctor. A veces que nos regañan. Regaños, es para que la gente esté pendiente. Si hay 20 sesiones, por eso se llama Liberalismo 20. Entonces, ahí hay un programa de 20 tópicos, uno para cada clase, para cada sesión. El de hoy es la antipolítica. Y la antipolítica, por eso al principio nomás los 15 primeros minutos, creo que hablé bastante de antipolítica para resolver ese tema de la antipolítica. Es sin duda un obstáculo muy grande que suma a la otra cantidad de obstáculos para promover el liberalismo activamente y en forma eficaz, o sea, que haga una diferencia, que no sea puro tweet de Twitter y Facebook y todo. Ajá, los 3 pilares, gracias Gustavo, la próxima semana toca 4, liberalismo clásico, los 3 pilares, gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. Qué bueno, porque vamos a ver por ahí circula mucho el video de Nigel Ashford sobre el liberalismo clásico. Esa es una porquería, esa es la versión libertaria del liberalismo clásico, eso no es liberalismo clásico, porque fíjese usted que propiedad privada, él enuncia 10 puntos, ¿no? Y en esos 10 puntos no hay propiedad privada. Entonces, ¿cómo puede ser liberalismo clásico sin propiedad privada? Y el gobierno limitado, que es el principio cardinal número 1 del liberalismo clásico desde hace 800 años, por decir algo, que figura de primero siempre, él lo pone de último. Entonces, no, por favor. Entonces, esa es otra dificultad. La antipolítica es una dificultad y no de las menores. Y la otra dificultad es la gente que anda diciendo que el liberalismo es cualquier cosa, tipo Vargas Llosa o Nigel Ashford o que sea. Bueno, entonces, malthusianismo. Ese es muy importante. ¿Ok? El malthusianismo sufrió una evolución curiosa en la historia del pensamiento político, y es que se cambió de la derecha a la izquierda. O sea, qué cosa curiosa. Cuando el clérigo inglés Tomás Roberto Malthus, por cierto, anglicano de mi denominación, qué vergüenza, qué roche. Cuando el clérigo Tomás Roberto Malthus escribió su ensayo sobre la población y dijo que la población se multiplica en forma geométrica y los alimentos en forma aritmética, y que entonces que no iba a alcanzar la comida, eso era en ese momento, estamos hablando del siglo XIX, en medio del siglo XIX, era un planteamiento de la derecha, o sea, de la aristocracia, que tenía mucho temor al crecimiento de la población entre la clase, digamos, popular, la clase trabajadora, la clase obrera, ¿no? Entonces, o sea, era un planteamiento típicamente de derecha, que un temor a que la chusma, digamos, se reprodujera demasiado. ¿Ok? Ahora, como suele ocurrir, las ideas evolucionan, las ideas cambian, las ideas, o sea, ponela en el chat. Escribe la pregunta, José Prado, en el chat. Ok, entonces, andando el mundo que gira, que da vuelta, cada día da una vuelta, el malthusianismo se hizo de izquierda.
y la izquierda adoptó el maltusianismo en tanto la izquierda ganaba poder y la izquierda tuvo que enfrentar por primera vez en su vida, digamos, las responsabilidades de ser gobierno. Y entonces había unos comunistas que eran salvajes y cómo resolvían las responsabilidades de ser gobierno, bueno, matando a la gente, tipo Rusia. En los países donde la socialdemocracia, por ejemplo Alemania, la República de Weimar, tomó el poder, les dio como roche, les dio como cosa matar a la gente y entonces empezaron a hacerse maltusianos. ¿Okay? Entonces, ahí fueron adoptando el maltusianismo. Incluso algunos distinguen entre maltusianismo y neomaltusianismo. El neomaltusianismo es cuando las izquierdas adoptan el maltusianismo, que hasta ese momento Jesús Gómez quiere tener menos partidos políticos. No, Jesús Gómez, tenemos muy pocos partidos políticos. ¿Qué te pasa? No, estás contagiado de antipolítica, Jesús Gómez. Espérate un momentito y no digas que te estoy regañando. Ya va. Bueno, entonces es el maltusianismo. Ahora los socialistas quieren cambiar el socialismo nacional por socialismo mundial, entonces el socialismo mundial también es maltusianismo. Los socialistas iban a... ya, esto de vaso, sí. Jesús Gómez me preocupa porque los antipolíticos son los que dicen que hay demasiados partidos políticos. No sé si me explico. O sea, los antipolíticos nos quieren convencer de que hay demasiados partidos políticos. No, no hay demasiados partidos. Al contrario, todos son socialistas. Y el que no es socialista es estatista y mercantilismo. Necesitamos partidos liberales. Necesitamos más competencia ideológica y competencia política y de propuesta y de oferta. Necesitamos bajar las barreras a la creación de nuevos partidos políticos, Jesús Gómez. Tenemos leyes oligárquicas, prohibitivas, restrictivas. Cuando queremos hacer un nuevo partido, nos ponen 50.000 trabas. Y con el argumento que tú estás asomando, que hay demasiados partidos políticos, tenemos que tener menos. No. Tenemos que tener partidos liberales, tenemos que tener más partidos. Pero es que eso es que toda esta mentalidad restrictiva del estatismo, que tenemos demasiadas iglesias, que tenemos demasiados partidos políticos, que tenemos demasiada gente, ese es el maltusianismo. ¿Ok? Tenemos demasiado panadería, qué sé yo. No, vale, necesitamos más iglesias, pero eso sí, no como las que hay en su mayoría. Necesitamos más partidos políticos, pero no como los que hay. Y entonces necesitamos, tanto para las iglesias y los partidos políticos, menos restricciones. Que los gobiernos se dejen de dictar leyes malas, estableciendo 200.000 restricciones, limitaciones, cortapisas, prohibiciones al surgimiento de nuevas iglesias, nuevos partidos políticos. ¿Me entendés, Jesús Gómez? Te sugiero que que me siga, porque tú entraste en esto ahora, claro, del grupo del pastor. Ok, sígueme por Facebook y ahora ya te incluimos en los dos grupos, léete, y para que vayas viendo la diferencia entre la mentalidad de nosotros, la mentalidad de los liberales y la mentalidad restrictiva del estatismo, que siempre está diciendo que tenemos demasiado esto o demasiado lo otro. Yo digo que no, yo digo que nos faltan muchas cosas los latinoamericanos, lo que tenemos demasiado son socialistas y partidos socialistas. Eso sí tenemos demasiado. Profesores socialistas, radios y televisoras socialistas, periodistas socialistas, prensa escrita socialista. Tenemos demasiado socialismo. Entonces voy a tirar una pregunta al aire ahí y con eso termino, ¿no? La pregunta es esta.
Si los socialistas dicen que tenemos demasiadas iglesias, demasiados partidos, demasiado de esto, demasiado lo otro, y nos restringen, nos limitan, nos cohíben, siempre nos ponen trabas para hacer, y demasiados comercios, demasiadas empresas, dice, bueno, y entonces nosotros no podríamos decir que como tenemos demasiados socialistas, vamos también a poner restricciones, limitaciones y cortapisas a los partidos, grupos, periódicos, radio y televisoras socialistas. ¿Podríamos prohibir la existencia de partidos, grupos, radios, emisoras y periódicos y revistas socialistas? ¿Podríamos hacerlo? Bueno, yo le voy a decir una cosa. Eso hicieron a comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, algunos dictadores latinoamericanos, ¿okay? Tipo Porfirio Díaz, Juan Vicente Gómez, que se les ocurrió prohibir, y por ahí había también algunos conservadores argentinos que habían prohibido el comunismo, prohibido el socialismo. Entonces, voy a dejar, con esa pregunta abierta, voy a dejar el micrófono con una palabra de agradecimiento a todos ustedes, porque estas reuniones de los miércoles se hacen para ustedes, ¿ok? Por eso yo les invito a participar, a hacer preguntas, poner chat. Hoy se ha usado mucho el chat y estoy muy feliz por eso, ¿no? Poner preguntas, observaciones, dudas, comentarios. Por favor, no tomen como regaño cosas que no son regaños, ¿ok? Y contarnos experiencias y que podamos entre todos salir de cada sesión más enriquecido. Y un agradecimiento muy grande a Osvaldo y Verónica, que van a poner el canal de YouTube para tener estas 20 sesiones en un canal de YouTube para que la gente pueda escucharlo y salir de las dudas y despejar sus inquietudes, sus preguntas, incluso sus objeciones, ¿ok? Así que muchas gracias. Acuérdese una cosa, yo no estoy aquí solo los miércoles, ¿ok? Yo estoy todos los días. Me puede contactar por Facebook, me puede hablar por Skype. Yo uso mucho el Facebook, uso mucho el Skype. Eso sí, a veces me ponen preguntas de 2 palabras que en el inbox de Facebook, que se requiere 1000 para contestar, entonces no puedo estar tecleando. Por eso le digo, mira, llámame por Skype y hablamos por Skype con mucho gusto. Yo lo hago eso con mucha frecuencia, con mucha gente de distintos países, así que recuérdese lo siguiente: mientras Dios me dé vida, salud y entendimiento, yo voy a estar dándole gracias y gloria a Dios y al servicio de todos ustedes para desaprender y aprender, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias, seguimos en contacto y para la sesión de grupo hasta el miércoles si Dios quiere. Gracias Osvaldo, gracias Verónica, muy especialmente. Voy a apagar el micrófono. Muchísimas gracias, doctor. Muy agradecida con todos igualmente. Espero que hayan comprendido, sobre todo enriquecido y aumentado todo ese conocimiento que hemos impartido con sus preguntas también, con sus inquietudes. Cierto, pues igual, Pilar, bendiciones para todos ustedes. Y si alguien se quedó con alguna duda, por favor apunten para la siguiente clase. Ya sabemos qué temas son los que vamos a tocar. Y pues nos vemos, Dios mediante, la siguiente semana. Cualquier novedad estamos a la orden. Igual pueden escribirme a mi Facebook. De hecho, algunas personas me han escrito por el link que a veces no les llega, pero por cualquier detalle estamos a la orden. Sí, entonces, doctor, muchísimas gracias. Un abrazo gigante para usted y pues que todo esté bien. Ok, nos vemos. Gracias con todos.